Miren, República Dominicana es un pueblo con mucha historia. Pero yo creo que una de las fechas más memorables fue el 30 de mayo de 1961. Un grupo de dominicanos cansados de los abusos, del irrespeto, cansados del miedo, tomaron la decisión ese 30 de mayo de 1961 de acabar de una vez por todas con eso. Y ese grupo de dominicanos, en lo que hoy se conoce como la George Washington o la Avenida del Malecón, interceptaron a Trujillo, que tenía la costumbre de ir todas las noches o todas las tardes noche hacia la hacienda Fundación en San Cristóbal. Y estaba tan confiado el tirano en que, como todo el mundo le tenía tanto miedo que nada le iba a pasar, que andaba apenas con el chofer del vehículo. Y ese 30 de mayo, dominicanos de mucho valor, como Antonio Inver, como Pedro Livio Cedeño, como Huáscar Tejada y otros tantos, decidieron dar el todo por el todo. No importa las consecuencias. Decidieron acabar con la vida del más cruel asesino, megalómano, ladrón y otras cosas más que le adornaban en el currículum de este hombre. Lógicamente, ellos entendían que la sociedad dominicana merecía tener otra suerte. Esto era, hasta ese momento, una finca propiedad de los Trujillo, donde se tenía que pensar, actuar, y nadie podía salirse de las cosas que los Trujillo planteaban. A mí me llamó muchísimo, por ejemplo, el testimonio de Pedro Livio Cedeño. Pedro Livio Cedeño, habían dos vehículos, dos carros para el atentado al asesino, al criminal de Trujillo, pero Pedro Livio venía en el segundo vehículo. Y cuando ya ellos tenían reducido el primer vehículo a Trujillo, Pedro Livio vino de repente y se tiró del segundo vehículo, llegaron, y los demás parece que creían que venían guardias o policías, y hubo una especie de fuego amigo, hirieron a Pedro Livio Cedeño. La historia la cuenta personas que estuvieron allí, como el doctor José Joaquín Puello, que era médico en ese momento pasante, estaba aprendiendo y estaba en la clínica internacional. No había pasado mucho rato cuando ya Johnny Aves y el Servicio Militar de Información, el SIN, Servicio de Inteligencia Militar, lo que es el DNI hoy, lo que es organismo de investigación, cuando llegaron a la clínica internacional. Pedro Livio tenía una herida de aquí a acá, perforaciones. Y cuenta el doctor José Joaquín Puello y otros testigos de sección, usted puede buscar el libro de Emilio Rodríguez de Morisi, que habla del ajusticiamiento de Trujillo, de la conversación que tuvieron con Pedro Livio y que intentaron de alguna manera que Pedro Livio delatara a los demás que estaban involucrados en la muerte de Trujillo. Y cuenta José Joaquín Puello que después de ellos torturarlo, lo acababan de operar y ellos le comenzaron a apretar las heridas, los militares que acompañaban a Johnny Aves, que cuando él pudo incorporarse y abrir la boca, lo único que dijo fue que si la vida le diera la oportunidad otra vez de hacerlo, lo hubiesen matado como un perro otra vez. Eso es patriotismo. Y yo le narro este episodio de la historia dominicana ocurrida hace 65 años. Porque este pueblo, cada vez
que requiere ponerse en los testículos de verdad, este pueblo lo hace, sin importar lo que tenga que ocurrir o las consecuencias, como Pedro Livio Cedeño. ¿Y por qué digo esto? Desde el jueves se ha estado discutiendo la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que nosotros le hemos llamado en parte la ley Mordaza, o la ley que busca callar los medios de comunicación. El día de hoy nosotros tuvimos una transmisión histórica, precisamente desde el monumento a los héroes del 30 de mayo de 1961, que apenas sobrevivió don Antonio Inver Barreras. Y desde allí recordábamos los criterios de libertad que llevaron a que esa gente arriesgara su vida y tomaran la decisión. Y yo creo que una de las frases más sonoras que yo he escuchado en muchos años de mi vida, sobre todo en mis años de estudiante, es que el miedo murió en el baúl de un carro el 30 de mayo de 1961. Hoy ha habido reacciones de diversos sectores porque la aplicación de este código es simple y sencillamente una burla a la libertad que esos ciudadanos decidieron ese día entregarle, donarle, sacrificarse para que el pueblo dominicano lo tuviera. Después de la muerte de Trujillo, nosotros tuvimos una especie de Trujillito que era Balaguer, que gobernó desde el año 1966 a 1978 con una característica, y es que intentó a toda costa quitarle la libertad a los sectores, sobre todo a los medios de comunicación. Si yo le dijera a ustedes, quizás muchos jóvenes que ven mi programa, si recuerdan quién fue Orlando Martínez. Orlando Martínez era un periodista que escribía una columna en el periódico El Nacional y en la revista Hora que se llamaba Microscopio, donde hacía críticas al gobierno de los 12 años de Balaguer, críticas frontales, porque lo único que le da equilibrio a la democracia es cuando los medios de comunicación hacen las denuncias que tienen que hacer. Pero eso llevó que Orlando Martínez perdiera su vida. Paradojas de la vida. Vi al director de Indotel que le puso al edificio, al nuevo edificio de Indotel, edificio Orlando Martínez, a pesar de que su gobierno está promoviendo esta ley. A pesar de que su gobierno está promoviendo una ley en contra de lo que Orlando Martínez y todo el mundo piensa y pensaba. Pero en ese mismo gobierno de los 12 años, un director de periódico llamado Gregorio García Castro, Goyito, perdió la vida también por sus críticas al sistema. El sistema entendió que no tenía por qué soportarle eso. Pero también ocurrió con un abogado llamado Guido Gil. Ocurrió con muchas personas que el gobierno de los 12 años de Balaguer se constituyó en una especie de policía del pensamiento. Si usted no pensaba de acuerdo a su criterio, entonces usted era una persona no grata y lo mandaban a matar. El último crimen relacionado con el pensamiento político ocurrió en los 10 años de Balaguer. Recuerde que Balaguer vuelve a gobernar en el año 1986, del 86 al 96. Y un profesor universitario sufría epilepsia, pero tenía muy claro lo que debía hacer la República Dominicana, llamado Narciso González, Narcisazo. En un discurso preclaro y frontal, habló del robo de los generales de Balaguer, de cómo un grupo de militares se habían enriquecido en los gobiernos de Balaguer. El profesor universitario
no había terminado su exposición cuando afuera de la UAS lo estaban esperando y al día de hoy no se sabe qué pasó con el cuerpo del profesor Narciso González. Simplemente porque denunció lo que pensaba. De ahí en adelante, nosotros como nación hemos avanzado. ¿Por qué? Porque hemos visto la importancia de que los medios de comunicación dentro de su trabajo hagan las denuncias sin importar qué gobierno esté a favor o esté en contra. De hecho, este mismo gobierno llegó en el año 2020 sobre la base de las denuncias que hacía de los gobiernos del PLD. Nosotros escuchamos a muchos de los que hoy son funcionarios decirle ladrón a Danilo, decirle ladrón a José Ramón, decirle de ladrón a Gonzalo, a Donald, a todo ello. Y ellos lo hacían fundamentado, tanto los políticos como los que estaban en los medios de comunicación, en la libertad de expresión. ¿O no recordamos nosotros los programas del señor Marino Zapete? Que decía de todo. Están por ahí todavía porque la memoria histórica está ahí. Esos fueron abanderados. Ese Marino Zapete le sirvió para que este gobierno llegara, haciendo denuncias del PLD. ¿O usted no recuerda todo lo que decía y hacía el señor Uchi Lora? La señora Milagro Germán, que después la pusieron como directora de comunicación y ministra de cultura y para ninguna de las dos sirvió. ¿Usted no recuerda todo lo que decía la señora Altagracia Salazar en ese momento? ¿O no recordamos lo que decía el actual director de compras y contrataciones cuando era director de participación ciudadana, que le llamaba ladrones a todos los PLDistas? ¿O no recordamos a Faride, a Paliza, a Guido, cómo señalaban a la gente del PLD como corruptos? ¿Y qué pasó? Bueno, mi abuelo decía que si quieres conocer a Ricardito, dale un carguito. Todos esos personajes que en nombre de la libertad decían lo que le daba su gana, y cuando alguien se atrevía siquiera a tomar algún tipo de acción, ellos lo perseguían o le decían de todo. Hoy son ellos, los defensores y paladines de la libertad, los que tienen el fuete en la mano para que la libertad que se ha construido del año 1961 aquí, la libertad de expresión, sea conculcada. Yo no estoy de acuerdo, para que quede claro, con aquellos que utilizan los medios de comunicación para difamar a nadie o para extorsionar, pero ellos tienen los mecanismos porque lo han hecho ellos mismos para someter a la justicia. ¿No sometieron a Ángel Martínez? Ellos lo sometieron por difamación e injuria. ¿No sometieron a Rafael Guerrero? Ellos lo sometieron con esta legislación. Y han sometido a otros tantos. Por eso es sorpresivo que con la necesidad que había de la aprobación de un nuevo código penal, después de más de 100 años utilizando el mismo código penal, hayan salido con semejante pachotada, con semejante disparate. Y muchos han dicho que este es el código penal que los empresarios y los políticos querían. ¿Para qué? Para que nadie se atreva a decir algo en contra de ellos. Señores, este código penal fue conocido por el Congreso, o sea, por la Cámara de Diputados y por el Senado, y fue promulgado o presentado o aprobado, como usted le quiera llamar, por el gobierno del presidente Abinader. Un gobierno que llegó sobre el fundamento de la Marcha Verde, de la Plaza de la Bandera, de la protesta y de la denuncia. Hoy no quieren que
que le hagan señalamientos, no quieren que los critiquen, no quieren que protesten. Y yo quiero ser muy enfático. Yo nunca he sido, a mí no me gusta ser tibio. Yo soy una persona frontal, con todo menos con miedo. Cuando me tocó jugar el papel que jugué en el año 2020 y llamar al gobierno de Danilo de la forma que tenía que hacerlo, nunca dudé, nunca perdí un ápice de valor de decir las cosas que tenía que decir. No importa. Y eso me costó de todo, desde la persecución económica hasta finalmente querían disponer de mi vida. Fue como dijo en un momento Luis Carlos Galán, candidato presidencial en Colombia, asesinado por grupos como ahora. Dijo, lo que ha de ser que sea. Ahora, la libertad que tenemos hoy no es gracias al PRM, ni el PRM se la va a llevar. Ni ningún maldito grupo representado en el Congreso por legisladores parasitarios, incompetentes y analfabetos, no es verdad que van a conculcar la libertad de este país. A mí me dio vergüenza ver el día de hoy al presidente del Senado, el camionero, Ricardo de los Santos. Imagínense, un camionero dirige, y no es porque tengo ningún tipo de animadversión a los choferes, no. Estoy diciendo que este señor politiquero, oportunista, arribista, cuyo único fin fue, cuando Blas Peralta cayó preso por la desgracia aquella, el engancharse con el sindicato de los camioneros para el Senado. Primero como diputado y después para el Senado. Y desde el Senado, el tipo ahora ha legislado para todos los grupos, menos para el grupo que él representaba. Si quiere conocer a Ricardito, dale un carguito. Este mismo carajo que sale hoy y dice que el Código Penal tiene que entrar como sea. No. El Código Penal debió entrar consensuado, conversado. Ahora los maestros dicen, a nosotros no nos hablaron de ese código. Los ingenieros, los médicos y los periodistas. Es tanto así que lo que se había conversado con la sociedad de diarios que le encabeza el señor Percio Maldonado, al final él mismo tuvo que salir y decir, ellos aprobaron, no fue lo que nosotros hablamos. Le metieron un ladrillo. Y ahora resulta que hasta los dueños de medios de comunicación son responsables de lo que diga cualquier persona. Por ejemplo, en estos canales, yo pago, yo soy un arrendatario. ¿Son los lamas responsables de lo que yo diga? Claro que no. Ni eso puede tocar su fortuna. Javinson Montero de UMedia es responsable de lo que yo diga. Tampoco es responsable. Lo que dice O'Neill es responsable O'Neill Ramírez de Primera Mano RD, su programa. Y el productor de ese programa. Más nadie. Pero todo eso ocurre por una razón fundamental. Como la sociedad dominicana ha ido educándose, amigos míos, y también hay una parte que aunque no se ha educado, tiene acceso a las redes sociales, ya los perros no se amarran con longaniza. ¿Y qué pasa ahora? Que ahora cualquier persona es periodista. No hay que estar formado. Cualquier persona con un celular graba un asalto. Cualquier persona con un celular graba lo que sea. Graba a un funcionario en una acción incorrecta y la sube. Eso lo quieren regular en el nuevo código. Ahora le llaman ultraje, ahora le llaman difamación, injuria. Toda la mierda que ellos se han inventado con la finalidad de que no se les pueda hacer denuncias. Y peor aún, nosotros tenemos un gremio. Nosotros entrevistamos hoy al presidente del Colegio de Periodistas y a mí me dio mucha pena escuchar a ese señor, ambivalente, cuando debió reaccionar
como lo hizo el Colegio de Abogados, que su presidente está pidiendo y diciendo lo que hay que decir, como lo ha dicho el presidente del Colegio Médico Dominicano, que ha salido de frente a este adefesio, porque la prepotencia del poder ha llevado a un grupo que crea que pueden hacer lo que le da su gana. Y han empezado, lógicamente, por aquellos que tienen y que dan información, no solo desde aquí, desde un canal tradicional, desde un programa con un escritorio, una vaina, no. De las redes sociales también. Están buscando censurar cualquier tipo de información que sirva para el pueblo. ¿Por qué? Porque 65 años después de la muerte de Trujillo, las razones que originaron que mataran a Trujillo siguen igual o peores. Porque antes solo los Trujillos robaban, por lo menos. Ahora no. Ahora cada gobierno que llega con un grupo de ladrones. Y ahora se ponen guapos porque le voceen ladrones, corruptos, delincuentes. Y han utilizado una mayoría mecánica en el Senado y en la Cámara de Diputados, una mayoría que no lee, que no estudia, que no sabe la diferencia de su mano derecha e izquierda, que votan porque o le manda una línea el presidente o le manda una línea el partido de ellos. Porque a todo esto los partidos de oposición no dicen ni mierda. Porque una parte está negociando y la otra parte el gobierno la tiene cogida, que vamos a hablar de eso, en situaciones de corrupción. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Y como estamos ante esa situación, las únicas personas que hacen verdadera oposición son o somos los que estamos en los medios de comunicación, algunos. Mire a ver si algunos de los medios tradicionales, la famosa bocina, no están diciendo que ellos no ven nada en ese código claro, porque ellos todos los días reciben dinero, reciben publicidad y reciben órdenes. No tienen dignidad. Estamos hablando, señores, de que todo lo que la República Dominicana ha conseguido en 65 años de libertad de expresión, hoy, dicen ellos que son por algunos que están en las redes sociales extorsionando y difamando. Sométanlo a la justicia con la ley que tienen ahora, porque ustedes lo han hecho. Eso no es excusa, eso no es óbice. Llévenlo a los tribunales, hagan lo que tienen que hacer. No, porque al final es crear una especie de autocensura, porque el dueño de un medio de comunicación, el dueño de un canal, de un periódico, de una emisora, que le digan que le van a quitar sus bienes, como lo contempla esta mierda de código, ¿sabe qué hace ese dueño? Le dice a los periodistas, mira, ten cuidado con lo que tú vas a decir, tienes que traérmelo antes, yo tengo que ver lo que tú vas a decir. ¿Para qué? Para evitar que sus bienes sean afectados. Eso no es autocensura. Peor, nosotros como país somos miembros de diferentes organismos en el mundo y tenemos un derecho en común o tenemos leyes en común. Yo leía la semana pasada y quiero volver a leerlo, porque esto tiene que quedar en nuestra mente, que no esté en la mente de los legisladores ni de los que asesoraron. Vi que el presidente de Finjus, el señor Servio Tulio Castaño, salió a decir que hay que detener la aplicación del código, pero tú eres de los asesores que estén en toda la vaina. Ahora tú sales, tú eres el representante de los empresarios. Ahora tú sales haciéndote el gracioso. Cuando en este código hay violaciones claras a todo el mundo. Y yo le voy a decir algo más. Ustedes recuerdan que el movimiento del código se dio por qué razón. Aquí se estaba debatiendo lo que ocurrió el 8 de abril del 2025. Un grupo de dominicanos estaban en una discoteca llamada Yexei y el techo se cayó. 236 personas. Todo el mundo sabe que ese techo se cayó por la negligencia del que era el dueño de esa vaina, Antonio Espaillá y su hermana Maribel. Con la legislación actual, en caso de ellos ser hallados culpables, apenas le tocan 2 años de prisión. Oigan qué vagabundería, 2 años de prisión.
Y muchos sectores en ese momento, incluido yo, decíamos que no era posible que nosotros tuviéramos el mismo código penal cuando los legisladores tenían 23 años, los diputados y los senadores hablando mierda y no habían aprobado un código penal. Que amparados en el tema del aborto, le habían dado toda la larga del mundo para no quedar en mala ni con los pro aborto ni los contra aborto. Bueno, cuando se cayó el techo del Jet Set, yo recuerdo que la señora Procuradora General de la República fue 3 veces al Congreso, Jenny Berenice. Y en una de las declaraciones, cuando los medios le estaban metiendo presión a ellos, al Ministerio Público, de por qué habían presentado un expediente que apenas lo iba a llevar a 2 años, ella de una vez se amparó ¿en qué? En el Código Penal viejo. Y dijo que el Congreso tenía que abocarse a conocer un nuevo Código Penal. Y a partir de ahí, para quedar bien ante la sociedad, los congresistas, de que el tema de la pena contra Antonio Payá no era su responsabilidad, le dieron para adelante a este código. Señor, este código tiene hasta palabras argentinas que la copiaron y la pegaron, ni siquiera tuvieron la delicadeza de cambiarle el lenguaje, sino que hicieron un copy-paste. Hay un principio en derecho, yo no soy abogado, pero he sido un lector voraz, que habla del principio de razonabilidad. O sea, lo primero que tiene que hacer en la ley es ser razonable. La ley tiene que ser lógica, no a lo loco. Bueno, nos hemos encontrado que aquí lo que hay es muchas contradicciones. Derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión, el derecho a saber, han sido violados. Y nos están diciendo abiertamente que el día 5 de agosto el gobierno se propone ponerlo en marcha y punto. Y que el que no te conforme, lo que ellos dicen, que vaya para el Tribunal Constitucional y ya. Mientras tanto, periodistas, médicos, profesores. Señores, las definiciones del bullying, del acoso, pueden llevar a que un grupo de maestros, por cosas que no tienen sentido, vayan presos ahora, en este código. Yo me he preguntado si los legisladores realmente leyeron. Yo me lo he preguntado. Yo me he preguntado si analizaron. Y mi respuesta ahí mismo es que no, ni leyeron, ni analizaron, ni nada. Hoy fue un invitado que dijo que eso llegó para que lo aprobaran así. Y así lo aprobaron. Por eso vemos el irresponsable presidente del Senado, el camionero, que sale a decir que no, que eso tiene que entrar en vigor. Ya. Y que en el camino, y que el Congreso no va a estar cerrado, en el camino eso se arregla. Oigan esa vaina, después de 25, 24 años discutiendo, lo sacan con los peores errores y dice este tipo que no, que un carajo simplista que no, que hay que le den para adelante y que en el camino se ve. Cuando lo que estamos aquí es frente a derechos fundamentales de que la población sepa. ¿Usted se imagina que aquí se hubiese ocultado, que los medios no hubiésemos quedado callados con lo que ocurrió con el SENASA? Un atraco, un desfalco que nos robó la salud, la esperanza. ¿Cuánta gente murieron por no recibir la medicina adecuada en el momento adecuado? Porque un grupo de ladrones lo gastaron en la campaña. Entonces esas cosas la población necesita escucharlas, necesita saberlas. La población tiene que empoderarse. Por eso, y no es por casualidad, van por los medios de comunicación. La libertad que conseguimos el 30 de mayo de 1961, la libertad donde Pedro Livio dijo que ojalá y le hubiese ocurrido otra vez para matar a Trujillo de nuevo. Esa libertad quieren matarla hoy. La misma gente que llegaron montados sobre la libertad ya no le gusta.